Vamos a comenzar entonces con la explicación de lo que es el módulo 6, que corresponde a los conceptos básicos de las hojas de cálculo. Las hojas de cálculo tienen varios elementos que son un poco más específicos y lógicos, a diferencia del PowerPoint o del documento Word. Por ejemplo, para poder trabajar en un Excel, nosotros tenemos esta grilla, esta malla o matriz, que en realidad debería ser el nombre correcto. ¿Cómo puedo identificar los elementos de la hoja de cálculo? Tengo las columnas que van de arriba a abajo, en vertical, perdón, ¿ya? Las podemos identificar por la letra que tienen. Entonces estamos en la columna J, la columna G, la L, la D, etc. Mientras tanto que de manera horizontal tenemos las filas, ¿ya? Las filas se identifican de manera horizontal y con un número. Entonces, el cruce o la coordenada entre columna y fila me da una celda. En este caso, si yo selecciono acá, tengo la celda D9, H7, I12, D15, M2, C5, C14, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo trabajar yo en las celdas? Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a simular las notas o cómo se evalúan las notas en la asignatura de Tecnologías de la Información y Comunicación. Vamos a poner notas y porcentaje. Entonces, tenemos la nota 1 que va a ser un 6, un 4, un 5, un 7 y un 5. Y los porcentajes son 0,15, 0,15, 0,25, 0,15, 0,3. Porcentaje. Matemáticamente, el porcentaje lo podemos representar mediante 30%. Pero si queremos representarlo con un número más básico, de manera más numérica, sin tener que utilizar símbolos, lo podemos representar con 0,3, que es el equivalente. ¿Ya? Entonces, de esta manera, yo estoy representando la numeración. Entonces acá tengo 0,15%, 0,15%, 0,25%, 0,15% y 0,30%. Todo esto sumado me da 1, que es el 100%. Vamos a calcular el promedio y los ponderados. El ponderado es el porcentaje, o sea, el 15% que yo le saco a la nota. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a configurar esto. Primero lo voy a seleccionar y le vamos a aplicar formatos de texto. Lo mismo que ya habíamos hecho en el Word y en el PowerPoint. Le vamos a poner tipo de letra Cambria, de tamaño 12, ¿ya? Podemos hacerle los ajustes de texto también. Podemos poner a la izquierda, centrado, a la derecha, ¿cierto? Como ustedes quieran, como les acomode más. ¿Cuál es el elemento nuevo que tenemos acá? Selecciono en la cuadrícula y tengo los bordes. El borde yo puedo dibujarlo para una celda o para todas las celdas. Si yo le pongo dibujar todos los bordes, toda la cuadrícula va a quedar con un borde ennegrecido. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que voy a utilizar? El borde grueso, exterior. Selecciono entonces, despliego lista y tengo borde exterior grueso. Y acá también vamos a poner borde exterior grueso. Listo. Ahí tenemos configurado entonces de manera visual los parámetros de la tabla de Excel. Vamos a calcular el promedio primero. El promedio entonces, ¿cómo lo calculamos? Se suman las notas y se divide por la cantidad de notas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 notas. Entonces voy a poner 6 más 4 más 5 más 7 más 5. En este caso no va a hacer nada, ¿ya? Queda ahí, lo está tomando como un texto. ¿Por qué? Porque para poder hacer una suma yo tengo que poder utilizar una fórmula. Las fórmulas
comienzan con el signo de igual. Entonces, para yo poder hacer la suma, le pongo igual y la nota. Perdón. 6 más 4 más 5 más 7 más 5. De esa manera yo estoy sumando las notas que están ahí. Obtengo 27. Voy a volver a editar la fórmula porque ahora tengo que dividir por la cantidad de notas, que en este caso es por 5. Listo. Ahí tengo el promedio, un 5,4. ¿Cuál es el problema? Si yo cambio estas notas por un 1 y un 1, con dos unos, imposible que tenga un 5,4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está pasando acá? Yo escribí los valores absolutos. No estoy tomando los valores de la celda de arriba. ¿Cómo puedo obtener esos valores de arriba? Vamos a borrar esto. Inicio la fórmula, igual, y lo que voy a hacer, en vez de escribir el número 1 a mano, lo voy a seleccionar de la celda. Clic. Y me toma el nombre de la celda, B3, más B4, más B5, más B6, más B7. Eso que estoy haciendo acá se conoce como referencia a la celda. Lo que yo estoy diciendo es que tráeme el número que hay en B3, tráeme el número que hay en B4, trae el número que hay en B5, en B6 y en B7. Todo esto yo tengo que ponerle un paréntesis para darle la prioridad a la suma. Dividido por 5. Y estoy haciendo la misma operación matemática. La única diferencia es que cuando yo cambie los valores acá, se van a actualizar en el promedio. De esa manera, con la referencia a la celda, yo puedo generar fórmulas que cambien el resultado en función de los valores de la celda. ¿Ya? Entonces, recuerde, para hacer una referencia a la celda, inicio la fórmula, selecciono 1 a 1, en este caso. ¿Ya? Le ponemos el paréntesis y divido por 5. Listo, ahí está. El ponderado, ¿cómo lo podemos sacar? El ponderado es iniciar la fórmula y es la nota multiplicada por el porcentaje. Entonces, marco la nota, multiplico con el signo de asterisco y selecciono el porcentaje. De esa manera tengo la fórmula para sacar el ponderado. Listo, ahí está. Voy a hacerlo con la siguiente fila. Nota multiplicada por porcentaje. Para no tener que hacer una por una, en este caso son 5, ¿ya? Son poquitas. Pero ¿qué pasa si estoy sacando los ponderados de las notas de todos los alumnos del colegio? Sería demasiado trabajo. ¿Qué es lo que se hace? Para hacerlo más fácil o más rápido, ¿ya? Lo que hacemos es, nos posicionamos en la celda y le damos un clic y si vemos, está con un borde verde con un puntito cuadrado. Cuando está así la fórmula, lo que tengo que hacer es poner el cursor en el puntito verde y arrastrar con un clic sostenido hacia abajo. Al hacer eso, lo que estoy haciendo es copiar la fórmula completa hacia abajo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, marco la celda, pongo el cursor cuando está con la cruz negra, un clic sostenido, arrastro hacia abajo. Y me copió automáticamente la fórmula. Listo, ahí tengo los ponderados. ¿Qué debiera hacer ahora? Sumarlos. Clic en la celda, signo de igual para fórmula y voy sumando 1 a 1. Listo. Ahí estaría el promedio en ponderado y el promedio de notas sumándolo y dividiéndolo por 5. Para este ejercicio, por ejemplo, para que ustedes que son alumnas nuevas y lo puedan ver, cuando yo calculo las notas por promedio, siempre voy a tener, o lo más probable es que tenga alguna variación. En este caso, el promedio es más alto por ponderado, ¿ya? Porque la nota que tiene vale 30% es un 7. De otra manera, si esta nota fuera un 1, me baja, miren cómo baja el promedio. De un 4,4 me baja a casi un 4, ni siquiera alcanza a ser un 4.
Entonces, para que lo tengan presente desde ya, la última nota que sigue la próxima semana es la que más vale, por ende la que más le afecta al promedio. Así funciona en la educación superior, así se calcula. ¿Se entiende lo que hice hasta ahora? El ejercicio de cómo calcular, de cómo obtener los porcentajes, las notas. Si me pudieran escribir o me pudieran hablar para confirmar. Sí, la nota del Excel es la que más vale. Se perdió en el ponderado, me dice Damaris. ¿Qué es lo que no entendió del ponderado, Damaris? Preferiría que me hablara para que me explicara mejor. Me perdí en eso de cómo hacer la fórmula y esas cosas. Ya, perfecto. Entonces, las voy a borrar para que pueda explicarle a la compañera. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Para obtener el ponderado, lo que yo tengo que hacer es sacarle el 15%, que está representado por un 0,15, a la nota, al 5. ¿Cómo le podemos extraer al 5 el 15%? Sacarle ese pedacito. Inicio la fórmula, selecciono la nota y lo multiplico con el símbolo de asterisco. ¿Ya? Multiplico con asterisco y selecciono el porcentaje. Esa fórmula lo que está haciendo es al 5, a la nota 5, le saco el 5% y equivale, o sea que su nota 5 en realidad vale a 0,75 en una nota parcial. Eso es lo que vale realmente. Si yo las copio hacia abajo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Al 4 le saco el 15 y vale un 0,6. Al 5 le saco el 25 y vale un 1,25. Eso es una nota real, un 1,25. Eso es lo que vale de manera interna en el sistema. Cuando yo sumo todos estos valores, me da su promedio final, que es un 5,8. ¿Sí? Le voy a poner la fórmula de nuevo para que pueda verla. Profe, ¿y el 0, Dígame. profe? ¿Sí? Pero el 0,6 o el 1,25, como el ponderado de la columna, ¿qué significa eso? Eso es lo que vale realmente su nota. Porque cuando nosotros lo hacemos en el colegio, a usted le ponen al libro un 5 y eso es lo que vale. Mientras que en la educación superior, a usted le ponen el 5, pero de manera interna, por ejemplo, este 5 vale un 1,25 en realidad. Eso es lo que vale. Es como que si yo me saqué un 1,25 en la prueba, por decirlo de alguna manera. Era como lo que usted estaba explicando, que la nota primera tiene como menos porcentaje y así como va subiendo un poco como el nivel como de influencia en lo final, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de ustedes, la primera nota, que son las acumulativas, vale un 15%, no vale tanto, pero la prueba de Excel vale mucho. ¿Ya? La otra prueba que vale harto es la del PowerPoint. Generalmente en esa prueba son casi puros 7. Entonces, esta nota les ayuda mucho a subir el promedio. Si yo me saco un 1 en la prueba de Excel, mira cómo me baja el promedio, a casi un 4. Pero si yo me saco un 1 en la primera prueba, no me baja del 5. Esa es la diferencia entre por ponderado y por promedio. Cuando las notas yo las hago por promedio, todas valen lo mismo, mientras que por ponderado, valen, a cada nota se le asigna un porcentaje diferente, dependiendo del contenido de la materia. Esto aplica para todas las asignaturas que tienen de aquí para adelante. Entonces, como el próximo mes, ustedes parten con las asignaturas de especialidad, especial atención a cuáles son las tareas que tienen más porcentaje y ahí es donde tienen que ponerle más ganas. Profe, algo así. Ahora hay que ponerle más ganas a la de Excel. Claro, esta es la que le debieran ponerle más ganas y más trabajo, la de Excel, que vale el 30%. Profe, algo así será la evaluación sumativa que tendremos que hacer nosotros. Sí, es un ejercicio bien, la verdad es que el ejercicio viene listo. Ustedes solamente tienen que armar las fórmulas, ¿ya? Así que se pueden apoyar por los videos, por guías de internet o el material que está subido en el aula virtual. Para mí lo importante es que logren hacer el trabajo más que se lo aprendan de memoria. Que usted sepa armar esta fórmula de memoria no tiene ninguna utilidad. Que usted sepa armarla o aplicar el conocimiento, eso es lo importante. Si usted le dice a alguien, entonces, mira, ¿te darán los numeritos y nosotros tenemos que armarlo?
Claro, o sea, yo le doy los porcentajes, los parámetros, y ustedes, yo tengo que multiplicar esto, yo sé que tengo que sacarle el porcentaje tanto. ¿Cómo se saca el porcentaje? No me acuerdo, pero lo busco en internet. Si usted sabe lo que tiene que hacer y lo busca en internet, no hay ningún problema. Lo importante es que sepa lo que está haciendo. ¿Ya? Así que no se compliquen por eso. Profe, ¿cuántas pruebas tenemos de Excel? ¿Solamente la de la próxima semana? Solo la de la próxima semana, una. Profe, la prueba de Excel solo hay que sacar los resultados usando la fórmula. Claro, yo les dejo todo el esquema armado y ustedes, yo les digo, súmeme esto con la fórmula suma, sáquenme los porcentajes, aplíquenme un filtro, se genera un gráfico. Ustedes simplemente ejecutan nomás. No me tienen que armar esto escribiéndolo. ¿Belén quisiera decir algo? Profe, ¿la próxima semana es trabajo y prueba o solamente prueba? Tarea acumulativa, que es el trabajo, y la prueba. Ah, ya. Que en eso me estaba enredando. Sí, y Arely pregunta si la tarea que también se sube al aula. Sí, se sube al aula virtual y quien no pueda subir al aula virtual, mándela por correo. ¿Y la del día de hoy es sumativa o no? La de esta semana es solo prueba, sumativa. Entonces, esas tienen hasta el domingo para enviarla. Ah, ya. ¿Ya? Ya. ¿Estamos claros con esto, cierto? No hay dudas, consultas respecto de cómo hice la tablita para continuar con la otra parte. Voy a continuar. Entonces, otra fórmula que podemos utilizar es máximo y mínimo, que en el fondo me sirven nota más alta y nota más baja. ¿Ya? Para este ejercicio la verdad es que no tiene mucha utilidad. Gracias, Belén, por responder. La verdad es que no tiene mucha utilidad o mucho sentido hacer este ejercicio porque yo ya sé en este listado pequeño cuál es la nota más alta. Yo sé que la nota más alta es un 7 y la más baja un 1. Pero si ustedes quisieran obtener, por ejemplo, de los alumnos en el colegio, en el jardín en el que trabajen, quisieran saber a la persona que le va más mal o a la que le va mejor, de los promedios, pueden utilizar estas dos fórmulas y se ahorran un montón de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la celda donde queremos que quede la fórmula, vamos a la pestaña Fórmulas y desplegamos Autosuma. Al desplegar Autosuma tenemos funciones como suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Con la función máximo yo puedo, selecciono el rango de números y pues, de ese rango me va a traer la nota más alta. Voy a hacer lo mismo con la nota más baja. Voy a seleccionar la celda, pestaña Fórmulas, Autosuma, despliego, selecciono mínimo o min para la nota más baja. Listo, ahí está. ¿Qué pasa si yo cambio las notas? Por ejemplo, ahora voy a poner un 5, la nota más baja debiera ser el 4. Ahí está el 4. Y estas notas las voy a cambiar por un 6 y un 5,8. La nota más alta ahora es un 5,8. Perdón, el 6. Entonces funcionan las fórmulas se actualizan automáticamente apenas yo hago un cambio. ¿Qué fue lo que nos faltó? Nosotros el ponderado lo hicimos con una suma manual. Podríamos haber utilizado la fórmula de suma o autosuma para poder sumar esos valores. Voy a borrarla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a la pestaña Fórmulas, despliego Autosuma, selecciono Suma, y ahí me detecta automáticamente el rango de números que quiero sumar. Simplemente presiono Enter y ahí está el promedio ponderado. Con eso tengo. Vamos a pasar ahora a las fórmulas de texto. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner el nombre, apellido paterno y el apellido materno. Voy a poner el nombre completo. Estas son fórmulas de texto, ¿ya? Entonces, el nombre tenemos, vamos a poner, por ejemplo, Andrea Ortega Miranda. Ya, estamos inventando un nombre. ¿Y qué es lo que necesito hacer en el nombre completo? Necesito juntar estos tres parámetros, estos tres campos, en uno solo. ¿Cómo lo hago? Selecciono la celda donde quiero que quede la fórmula,
pestaña fórmulas, de texto, y selecciono concatenar. ¿Qué dice? Une varios elementos de texto en uno solo. Selecciono y tenemos texto 1. Selecciono el nombre. En el texto 2 voy a seleccionar el apellido y en el texto 3 el apellido materno. Si yo presiono aceptar, el problema que me genera es que queda todo junto, queda mal. ¿Ya? Ahí cometí un error. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo ponerle espacios entre cada campo de texto para que quede bien separado. Entonces, marco la celda, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Y tenemos texto 1, Andrea. En el texto 2, voy a acercar, en el texto 2 voy a poner un espacio. Aprieto la barra espaciadora. Texto 3, me cambio y si se fijan quedó con unas comillas vacías. Ahí quiere decir que está bien. Texto 3 debiera ser el apellido paterno. Texto 4, espacio, me cambio. Y texto 5, el apellido materno. Y ahora, si yo reviso la muestra, me queda bien el nombre completo. Aceptar. ¿Sí? ¿Qué otras funciones de texto existen que nos pueden ser bastante útiles? Mayúscula y minúscula. ¿Cuántas veces no encontramos un texto en internet que queríamos transformarlo todo, que venía todo en mayúscula y necesitábamos cambiarlo a minúscula? Y teníamos que reescribirlo completo porque venía en mayúscula. Con estas funciones podemos hacerlo. Profe, y haciendo igual mini poniendo la fórmula, ¿sirve? Ya, yo sé que hay gente que en el colegio tuvo carreras como administración y contabilidad y saben utilizar la fórmula. Por ejemplo, igual, min, ¿cierto? Paréntesis, y seleccionan los números. O minúscula, ¿cierto? Minus C, que sería este caso, minus C para minúscula, y transformo el texto. Hay gente que lo sabe hacer así y no hay ningún problema. Si ustedes lo saben escribir a mano, mejor, porque eso quiere decir que ustedes tienen expertise ya y se manejan en Excel. Personalmente, yo les recomiendo, sobre todo a las personas que no se manejan en Excel, utilizar las tablas porque este panel que está acá arriba entrega todos los parámetros y las descripciones. Entonces, si yo estoy haciendo algo y no tengo mucha coordinación o estoy medio ansioso, en el peor de los casos, yo puedo leer las instrucciones que me está dando. ¿Ya? Si usted lo sabe hacer manual escribiendo, no hay ningún problema porque es lo mismo. Si no tiene idea, le recomiendo que se vaya por este lado porque es mucho más amigable. Se va a demorar un poco más, ¿no? ¿Ya? Pero eso es lo mismo, así que Macarena no habría ningún problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? En mayúscula voy a transformar este texto en completamente en mayúscula. Texto, mayúscula, mayúscula, selecciono el texto y me lo transforma todo a mayúscula. De la misma manera puedo hacerlo con minus C. Texto, minus C, selecciono el texto y me transformo el texto completo a minúscula. Bastante útil cuando encuentro documentos en internet que está todo en mayúscula y quiero transformarlo. Pesco el texto, lo copio, lo pego en la celda y lo convierto con la fórmula de minúscula. ¿Se entendió esa parte? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta, duda? ¿Alguna acotación, algo que tenga que repetir? Le escucho. Profe, entonces significa que aquí en Excel vamos a tener que copiar como textos grandes igual, porque yo pensaba que eran como así para hacer planillas como de nombre y eso. No, generalmente trabajar texto grande en Excel no tiene ningún sentido. Yo les digo que las funciones de texto son bastante útiles cuando yo necesito trabajar algo puntual. Si yo, como les decía, encontré un párrafo pero está todo en mayúscula y yo lo necesito en minúscula, en vez de reescribirlo, lo copio en una celda, lo transformo, lo copio y lo pego en el documento. Para eso me sirve. Pero nosotros vamos a hacer ejercicios pequeños de hacer suma, resta, sacamos un porcentaje, generamos el gráfico y ahí está. Para eso se usa Excel. Ya. ¿Consultas, dudas? ¿Alguna inquietud? ¿Las personas que no entendieron o no pudieron ver? Si no, para continuar con la única fórmula que nos falta y con eso terminamos. Ya, voy a continuar entonces.
Lo último que nos estaría faltando es una de las fórmulas más odiadas por la humanidad, la fórmula de la función psi. La función psi la vamos a poner acá como estado de si el alumno está aprobado o reprobado, ¿no? Es una de las fórmulas que la humanidad odia más porque es un poco enredada. La función psi, ya, la voy a explicar ahora. La función psi a mí me permite evaluar si se está cumpliendo determinada condición. Por ejemplo, yo necesito saber si mediante el promedio un alumno está mediante el promedio está aprobado o reprobado, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un alumno está aprobado? Porque su promedio es igual o mayor a 4. Si es inferior a 4, el alumno estaría reprobado. ¿Cómo puedo hacer yo esa comparación? Con los operadores lógicos. No tengo hambre, si yo no sé, mami. Sopa, pues con papa. Cabra, los micrófonos. Ahí lo silencié, no se preocupen. Entonces, con los operadores lógicos, yo puedo determinar algún estado. Por ejemplo, los voy a anotar acá para que... Los voy a subir un poquito. Ya está. Entonces, ¿cuáles son los operadores lógicos que tenemos? Tenemos mayor, mayor o igual, menor, menor, me equivoqué, menor igual y distinto. ¿Ya? Mayor, mayor o igual, menor, menor o igual y distinto. Distinto. Hagamos un ejercicio antes de pasar a la fórmula. Porque miren, les voy a mostrar dónde encontramos la fórmula. Marco la celda, fórmulas lógicas, función psi. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, en función de si la pregunta es verdadera, o sea, si yo pregunto algo, si la respuesta es verdadera, entrego un resultado. Si la respuesta es falsa, entrego otro resultado. Hagamos un ejemplo. Haga un ejemplo sencillo de operadores lógicos. Parto con la fórmula igual y pregunto, ¿el 5 es mayor que el 7? ¿Verdadero o falso? Va a decir falso. Igual, ¿el 10 es mayor o igual al 10? El 10 no es mayor que el 10, pero sí es igual, así que va a decir verdadero. Menor, ¿el 7 es menor que el 7? Falso, porque son iguales. ¿El 7 es menor o igual al 7? No es menor, pero sí es igual, así que va a decir verdadero. Y distinto es preguntar si el 1 es distinto del 7. ¿Son distintos? Sí, así que va a decir verdadero. Entonces, realizando ese tipo de comparaciones tan sencillas como esa, me va a entregar un verdadero o un falso. Literalmente lo pone ahí como verdadero o falso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí. En la prueba lógica me está preguntando. Prueba lógica. Comprueba si se cumple la condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. ¿Ya? Entonces voy a hacer la expresión. Lo que voy a preguntarle es si el promedio de los ponderados, ¿ya? Si el promedio del ponderado es mayor o igual a 4. 5,24 es mayor, en este caso más sencillo, ¿el 5 es mayor que el 4? Sí, por ende está aprobado. De lo contrario, supongamos que hay un 3. ¿El 3 es mayor que el 4? No, es falso. Por ende va a decir reprobado. Eso es todo, ¿no? Lo único,
Lo único que hago en la prueba lógica es generar la condición. Si es verdadero va a decir una cosa o si es falso va a decir otra cosa. Los mensajes los escribo yo. Yo podría poner acá tan sencillo como pasó de curso o repitió. ¿Ya? Yo puedo escribir lo que yo quiera. En este caso vamos a dejarlo como aprobado o reprobado. Aceptar y ahí tenemos el estado, aprobado. Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio las notas a este personaje por un 1? Por ejemplo, cambió el promedio a 3.8 y cambió su estado a reprobado. Esta es una de las fórmulas que más le cuesta a la gente porque es lógica, ya tiene una secuencia de una estructura más bien de análisis y ahí la gente se enreda un poco. La verdad es que es más bien mecánico. Una vez que yo ya la entendí, simplemente la voy repitiendo y manejando, ¿ya? No tiene nada del otro mundo. Lo que sí es una de las más utilizadas en la empresa y en cualquier parte que usted vaya va a tener que aprender esta fórmula. Si usted no sabe utilizar la fórmula así, se le va a complicar todo el resto, ¿ya? ¿Consultas, dudas, inquietudes? Las escucho, las leo. ¿Cómo se escribe la fórmula así? O sea, ¿Escribí la mano? A ver, Evelyn, en profe, en celular se ocupa el Google Drive en hojas de cálculo, sí, existe, en Google Drive se llama hoja de cálculo y las fórmulas son bastante similares, por no decir casi idénticas, ¿ya? Existe un apartado de fórmulas y yo puedo encontrar las mismas fórmulas. No entendí mucho eso de la fórmula, sí, no la entendí, ya. ¿Qué es lo que pasa? Yo, para saber si el alumno está aprobado, yo podría simplemente ponerle aprobado, ¿sí? Por su promedio. Supongamos que tiene un 7. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si yo necesito que esto se evalúe de manera automática, que pueda preguntar, que el mismo computador pueda preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aprobando o reprobando al alumno? Sin que una persona tenga que darle información. Para ello podemos utilizar la función lógica, sí. No, no es necesario usar la tabla. Si usted sabe escribir la fórmula a mano, Macarena, no hay ningún problema, ¿ya? Vale tanto para la explicación anterior como para ahora. Las personas que sepan manejar, escribir la fórmula, háganlo, no hay ningún problema, yo no evalúo eso. Profe, eso de aprobados hacen lo de hoy. Parece que en el ejercicio de la próxima semana está. Ahí les voy a mostrar cómo se hace la fórmula a mano. Primero dejen explicarle a la compañera. Y hacer un segundo repaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo necesito... No, que le vaya bien, Damaris. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Con la fórmula lógica, la función sí, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le voy a preguntar al promedio del alumno, lo selecciono y utilizo los operadores lógicos que yo le escribí acá, ¿ya? Mayor, menor, igual, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a preguntar si en lo que está en D8, que es ese 5, 6, es mayor o igual a 4, lo evalúe. Si es verdadero, que me mande el mensaje de aprobado. Si el número que está acá es menor a 4, que diga que es falso y me ponga otro mensaje. Eso es todo, no es nada más. Lo único que estoy haciendo es comparar lo que está en D8, ahí está D8, que está en el 5, 6, que lo compare a ver si el número es mayor con el que yo le estoy escribiendo acá. Yo le podría poner cualquier número, si es mayor a 10, si es mayor a 1. En este caso, en la realidad, para saber cómo un alumno está aprobado o reprobado, por la nota 4. Un alumno que tiene mayor o igual a 4 está aprobado. Cualquier número inferior a eso está reprobado. Listo, aceptar. Y ahí me queda el mensaje de aprobado. No sé si le queda un poquito más claro ahora. Sí, profe, ahora sí me quedó claro. Ya. Ya. Para la otra compañera que estaba preguntando cómo se puede escribir esta fórmula a mano, ¿cómo lo hago?
signo igual, sí, paréntesis. Y me está preguntando por la prueba lógica. Si el promedio es mayor o igual a 4, punto y coma para cambiarme de segmento, valor sí verdadero, comillas, aprobado. Punto y coma para cambiarme al valor sí falso, y escribo reprobado, que sería la respuesta del falso. Cierro paréntesis. Esta es la fórmula que el computador escribe cuando yo uso la tablita. Cuando yo uso el panel, esta es la fórmula que está escribiendo de manera interna. De hecho, si yo la reviso acá, es la misma fórmula. La única diferencia es que en vez de escribir la mano, me la hace el panelcito, me ordena los textos. Entonces, para las personas que les cueste, mejor use el panel. Y si sabe escribir esto, escríbalo de una y se va a demorar mucho menos. Ahora sí. Ya. Voy a detener la grabación.